presentación y como lo hemos comentado, vamos a continuar con la patología, en este caso urinaria, y uno de los temas que vamos a desarrollar es particularmente la presencia de valvas uretrales posteriores y la consecuencia que es la obstrucción urinaria baja, cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Y tendríamos que empezar comentando que esta es una de las patologías que tienen mayor morbilidad y mortalidad, y los objetivos que vamos a desarrollar durante los siguientes 20 minutos es que todos entendamos los fundamentos teóricos de la patología, así como de examinar cuáles son las técnicas de diagnóstico, cuáles son las claves en el ultrasonido para su identificación, y además entender cuáles son las opciones de manejo y tratamiento sin perder de vista que debemos asegurar a los padres una sobrevida y además la función renal. Y esto es algo que siempre se debe comentar, cuáles son los alcances de la terapia fetal en este momento para esta patología. En cuanto a las generalidades, esta es una patología que se ha mantenido de manera constante a medida de que se han reportado las series y afecta de 2 a 3 de cada 10.000 nacimientos, tiene un amplio espectro de gravedad y particularmente la gravedad va a depender de la etiología, cuáles son las causas que producen la obstrucción y el grado de la misma. Muy importante entender de que es de carácter progresivo, por lo cual si no se libera la obstrucción se va a asociar a una disfunción vesical renal y posteriormente hipoplasia pulmonar asociada a los oligohidramios o a los anidramios que se generen. Si nosotros vemos, esta es una serie de 284 fetos que fueron descritas en el 2012 por Mali, se ha visto que la causa de que tengas un luto, que básicamente en inglés es Lower Urinary Tract Obstruction, la mitad, aproximadamente entre el 50 y el 60%, corresponde o son secundarias a unas valvas uretrales posteriores, por lo cual lo primero que se tiene que entender es que el luto agrupa una cantidad de patologías, por lo cual el pronóstico va a estar asociado a eso. Y en ese caso, las valvas uretrales posteriores corresponden al 60%, la atresia uretral a aproximadamente un 10%, la estenosis uretral un 7%, estas con unas características clínicas muy específicas, mientras que el síndrome de Prader-Willi va asociado además a hallazgos extrarrenales y en un 17% no se logra mirar o identificar a nivel prenatal. Esta serie además resaltó algo muy importante y es que no hay una correlación exacta entre los hallazgos prenatales y postnatales y casi el 30% de los casos requirieron o se reajustó el diagnóstico de manera postnatal y eso siempre hay que explicarlo y hay que tenerlo en cuenta. ¿La fisiopatología cuál es? Pues que se va a producir una obstrucción de la vejiga durante el desarrollo del sistema urinario. Esto va a propiciar que sea una dilatación del sistema y va a empezar por la vejiga, con adelgazamiento de la pared vesical. Esto va secundariamente a generar una hidroureteronefrosis y compresión del parénquima renal. En este punto es cuando se produce la afectación a nivel de la nefrona y va a producir una reducción de producción de líquido amniótico con oligohidramnios y claramente, como esto generalmente se asocia la gravedad, dependiendo de la edad gestacional, pues entre más temprano vamos a tener la consecuencia final por la cual la mayoría de estos neonatos mueren en el periodo neonatal temprano y es la hipoplasia pulmonar severa. Así que, digamos, los puntos que yo quiero identificar durante la ecografía es ver si en algún momento, en algún punto de nuestro sistema urinario, del sistema urinario fetal, pues se va a identificar una vejiga aumentada de tamaño, unos ureteres dilatados o signos ecográficos que pueden sugerir que haya daño renal. Entre ellos está la aparición de quistes en los riñones, el adelgazamiento de la corteza renal y el aumento en la ecogenicidad de la misma. ISUOC nos ha sugerido, y esto es importante que empecemos desde aquí, cuáles son los cortes que tenemos que hacer en las evaluaciones de segundo trimestre. Y fíjense que ya esto está muy establecido en la estrategia de los 20 cortes. Y uno de los cortes principalmente y que se atañe aquí es que siempre debemos hacer un corte a nivel axial en el cual se vea la inserción del cordón y también donde se identifique la vejiga. O sea que está requerido de manera obligatoria que se busque la vejiga. Aquí en este caso estamos mostrando segundo trimestre, pero también en primer trimestre las nuevas guías actualizadas sugieren que se debe identificar así como las arterias vesicales. Y es así como tenemos una estandarización en el cual en el primer trimestre encontramos una vejiga aumentada por encima de 7 milímetros,
pues ya nos consideramos de que el diámetro está por encima de lo normal y claramente hay una relación entre a medida que aumenta el diámetro de la vejiga, pues la probabilidad de tener una obstrucción que se mantenga por encima de 15 milímetros es muy alta. Otro de los puntos que se deben recordar es que a medida que aumenta la dilatación, la asociación con alteraciones cromosómicas es menor. Por lo tanto, un feto que en primer trimestre se presenta con una vejiga entre 7 a 10 milímetros tiene un riesgo mayor de alteración cromosómica que aquel que se presenta con una megavejiga con 18 milímetros, en el cual la etiología más probable no es de alteración genética, sino una obstrucción mecánica. Estos son ejemplos de fetos. Fíjate cómo a las 12 semanas ya yo puedo identificar una megavejiga, la cual está marcada con asterisco, y cómo a las 20 semanas se desarrolla este signo que en inglés es keyhole, pero en realidad pues habla como una llave, ¿no? De las antiguas, en el cual se puede ver cómo la dilatación de la uretra posterior nos da esta apariencia en la cual te da una vejiga aumentada, y esto es lo que se conoce como el signo de keyhole, y es un patognomónico de la obstrucción urinaria baja. Por lo tanto, también vas a poder encontrar que va a haber una dilatación a nivel de los riñones. Esto puede o no comprometer los ureteres. Y fíjate, esto es un caso que hemos tenido muy recientemente. La fecha es 20 de noviembre en nuestra unidad. Esta fue el 9 de noviembre, de ahora 2023. Y fíjate cómo ya se ve a nivel axial una vejiga aumentada de tamaño, y en el video se identifica claramente cómo la vejiga está aumentada de tamaño. En ese momento eran solamente 7 milímetros. Por lo cual en esta paciente en particular se ofreció hacer un estudio genético, pero fíjate la progresión, ya esto era 22 de noviembre, cómo ya se identifica una mega vejiga con un diámetro mayor de 18 milímetros, incluso con presión vesical. También se lograba ya identificar cómo había un aumento en la cogenicidad renal y con un reporte genético que estaba normal. Esta paciente, el desarrollo es que ha solicitado una interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia esto es permitido, pero fíjate cómo muy temprano, desde las 13 semanas, y esto habla de la severidad de este caso, la paciente ya se desarrolla el signo del keyhole, muy probablemente una obstrucción por las vasos uretrales posteriores. Entonces, estos son los dos signos específicos que vamos a identificar. La estandarización no ha sido fácil entre los obstetras, los especialistas de medicina materno-fetal y los urólogos, pediatras, por lo cual en este momento estamos todos de acuerdo de que como estandarización por encima de 4 milímetros en el segundo trimestre nos debe llamar la atención, pero por encima de 7 milímetros es el nuevo estándar que se ha adoptado de manera uniforme para hablar de dilatación del tracto urinario inferior, por encima de 7 milímetros. Claramente, aquellos que están entre 4 y 6 milímetros se debe llamar la atención y hacer seguimiento a los padres si está asociado a otro signo de uropatía obstructiva. Por encima de las 28 semanas se ha adoptado el diámetro de 10 milímetros, y también se hace la salvedad de que si está entre 7 a 9 milímetros, pues se identifique también o que se haga seguimiento. Términos que se deben ya abandonar es el término de ectasia, pelentasia, hidronefrosis, es el último consenso. También hablar más de dificultad al flujo urinario, que en inglés es el urine flow impairment, y tratar de abandonar el término obstrucción, porque el término obstrucción generalmente es un diagnóstico postnatal. Esta es una publicación que quiero resaltar, fue publicada en el 2018 por el grupo de la doctora Vilardo, en el cual se ha establecido de manera objetiva cuáles son los marcadores más importantes para la identificación de la obstrucción urinaria baja en el feto, y estos 5 parámetros: una megavejiga con un volumen por encima de 35 centímetros cúbicos o que presente ascitis, el oligo o anidramnios, un feto de sexo masculino, o que se identifique por debajo de las 28 semanas. Cada uno de estos tiene una puntuación de 4 y el diámetro ureteral se multiplica cada milímetro por 1.3. Pacientes que tengan un score por encima de 9.5 tenían una muy alta sensibilidad para la identificación de luto, como ven en la curva ROC. Y esto puede ser muy importante para que tengamos un parámetro objetivo en la identificación. En términos generales, cuando hablamos con los padres, el pronóstico se debe establecer de que la mortalidad en la mayoría de las series es de un 40 al 50%, y claramente el pronóstico depende del momento en que se identifique. Si se asocia a oligohidramios por debajo de las 22 semanas, la mortalidad es casi del 90% sin terapia. Mientras que la morbilidad en aquellos fetos que sobreviven
está asociada a la función renal. El 50% de ellos va a requerir un trasplante o va a tener una falla renal crónica terminal, y el 70 al 80% va a tener otro tipo de morbilidades, entre las cuales las anomalías funcionales y la continencia urinaria también va a estar afectada. Este es un paper de Rodrigo Ruano que fue publicado en el 2016 y que nos habla de los predictores que podemos identificar de sobrevida a los 6 meses. Y fíjate que tomándolos todos, algunos hallazgos ecográficos que tenemos en cuenta, como la hidronefrosis en ese momento, la presencia de quistes corticales, la presencia de displasias renales, ninguno de ellos se vio asociado en cuanto a sobrevida a los 6 meses de vida, solamente si se hizo o no se hizo intervención, resaltando la importancia que tiene la terapia fetal. Y esto nos lleva a este punto: ¿cuál es lo que nos puede ayudar para identificar qué fetos van a tener una función renal? Se han planteado estos tres: el volumen del líquido amniótico, la ecogenicidad del parenquima renal y los biomarcadores en orina fetal. Si vemos una aproximación a cada uno de ellos, pues claramente estos son los por el cual yo parto desde la clínica, ¿no? Que sea un sexo masculino, el oligohidramnios antes de las 24 semanas y los electrolitos en el cual se hacen a nivel en vejiga fetal, o sea, se hace una vesicocentesis, y estos son los predictores que nos hablan de mal pronóstico: un sodio por debajo de 100 mil equivalentes, cloro por debajo de 90 o una osmolaridad por debajo de 210. Eso se hace con los electrolitos, y la beta-2 microglobulina, que tiene esa gran característica de que no se hace el clearance a través de la madre, o sea, es estrictamente fetal, no atraviesa la placenta, por lo cual es un buen marcador de función urinaria fetal. En la última evaluación que se hizo en el 2017, Spaghiari ya mostraba de que una beta-2 microglobulina con un punto de corte de 5, o sea, por encima de 5 o 6, tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 66% para predecir la función renal. O sea que es un muy buen marcador. Obviamente va a tener sus limitaciones y ya lo vamos a comentar más adelante, pero entre ellos la beta-2 microglobulina no debe faltar. Punto importante que se debe hacer de manera secuencial, y de esa manera el doctor Rodrigo Ruano, después de hacer un análisis con casos consecutivos, nos propone esta clasificación entre leve, estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Muy importante, los parámetros que se tienen en cuenta aquí son el líquido amniótico, la ecogenicidad del parenquima renal, los quistes renales, la presencia o no de displasia renal, la bioquímica, como les he comentado, es muy importante, y esto nos va a ayudar a definir qué casos pueden o no ser candidatos a terapia fetal. Entonces, aquellos que hablemos de estadio 1 que tienen bastante buen pronóstico son aquellos que se mantienen con un buen líquido amniótico sin alteración en la ecogenicidad renal. Estos no tienen displasia renal, y la intervención fetal en estos no está indicada, a pesar de que se vea el aumento en el tamaño de la vejiga o del tracto urinario. Mientras que aquellos con estadio 2 son aquellos que clasificamos como severos ya, con imágenes prenatales subjetivas de que todavía conserva función renal, a pesar de que tengan oligo o anhidranios, los riñones están hiperecogénicos, pero no tienen quistes renales, no se identifica la displasia renal, y la bioquímica renal es favorable con los parámetros que hemos comentado previamente. Por último, tenemos aquel estadio 3 en el cual ya se considera que debe haber o puede presentarse una alteración en la función renal, y son fetos que se presentan con riñones hiperecogénicos, en la cual la bioquímica renal ya es desfavorable. Y en este caso es muy importante que el mapa mental que se debe hacer es pensar que en el estadio 1 no está indicada la cirugía fetal, la intervención fetal, mientras que en el estadio 2 la intervención está indicada, porque ha mostrado que se podría mejorar la sobrevida, pero también se puede conservar la función renal. Mientras que en los estadios 3, si se ofrece una terapia fetal, el objetivo ya no es o no se plantea como para mejorar la función renal, sino para reducir la hipoplasia pulmonar. También hay una clasificación producida por el grupo de la doctora Vilardo, esto fue en el 2019, un poco más reciente, en el cual en un análisis se tomó en cuenta los predictores más fáciles, y en eso estaba la presencia de líquido amniótico y la presencia de la vejiga. Y sí que lo muestran aquí, que aquellos fetos que se pueden caracterizar como estadio 2 o 3 vienen siendo con vejiga aumentada de tamaño, pero tienen en cuenta la edad gestacional a la cual se presenta. Aquellos que se presentan con una vejiga aumentada de tamaño, un oligohidranios o anhidranios antes de las 20 semanas, vendría siendo lo característico o lo que podríamos homologar a la clasificación de Ruano de estadio 3. Si ya hemos identificado el feto con una obstrucción urinaria baja,
¿Qué es lo que tenemos que aportar a los padres para la consejería? Muy importante que sepamos la historia natural de la enfermedad. Si hemos hecho un diagnóstico correcto, pues debemos explicar a los padres que el carácter generalmente va a ser progresivo y que tenemos unos parámetros que evaluar. Estos factores nos van a predecir el resultado y de acuerdo a ello, como hemos mostrado, puedes o no ofrecer terapia fetal. Es importante también entender cómo se va a modificar la historia natural y que se explica a los padres que hay un riesgo de la terapia fetal. Los riesgos son maternos porque toda intervención tiene, aunque sea menor, riesgos maternos, pero en las complicaciones fetales claramente aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas, de parto prematuro, de corianonitis asociada a la intervención, la fístula también se puede presentar, así como incluso casos de muerte fetal. Entonces, la terapia no es inocua, se debe presentar en la indicación con los padres que estén muy bien informados y tenemos unas metas que hay que explicar con los padres. Uno, aquellos padres que claramente quieren estar informados y depende de la regulación del país, si puede o no continuar con el embarazo. Hay que hablar que un outcome puede ser sobrevida neonatal, pero sobrevida neonatal no quiere decir exenta de morbilidad, por lo cual a largo plazo hay que hablar de si tenemos o no alguna esperanza de mejorar o mantener la función renal y la función vesical. O sea que tenemos algunos específicos que son sobre vida, pero aparte de eso, la morbilidad. Y a mí sí que siempre me gusta un poco mirar en cuanto a modelos animales. Estos son modelos animales que se han hecho tratando de explicar por qué se produce una alteración y cuando con modelos animales se ligan los ureteres y se produce una obstrucción, ¿no? Se induce una obstrucción con un modelo animal. Fíjense cómo en la columna de la derecha, que son cortes histológicos, se ve cómo hay un estrés oxidativo, un daño directo sobre la nefrona que hace que se aumente el estrés oxidativo y que se aumente la liberación de renina y se producen cambios en la estructura de la médula con infiltración de macrófagos, colágeno. Por lo tanto, hay que entender de que la obstrucción está asociada a cambios histopatológicos y se ha visto que hay una relación directa o indirecta entre la severidad de la obstrucción, como se ve en la gráfica de la izquierda, entre más severa sea la obstrucción, pues el crecimiento renal va a irse disminuyendo. Entonces, fíjense cómo esta es la curva de cómo se da. Entre más da la obstrucción, pues la severidad se va viendo. Esto se ha visto en modelos animales y también se ha podido ver cómo una posible terapia podría revertir esto. Y también se ha visto cómo al hacer una terapia fetal llega un momento en que se reduce la severidad de la obstrucción, pero en cierto punto, solamente hasta el punto B se logra revertir el crecimiento renal. O sea que si se llega muy tarde y no se logra revertir la severidad de la obstrucción, muy probablemente no vamos a recuperar crecimiento renal. Esto lo hemos visto en modelos animales y es lo que ha permitido durante muchos años, obviamente por el tiempo no puedo extenderme, pero sí que se ha visto que la terapia fetal tiene una intervención. En ese caso, digamos, una de las más utilizadas y es la colocación de un shunt vesicoamniótico de manera percutánea, ecoguiado. Se realiza la colocación de un shunt a nivel de la vejiga y el objetivo aquí, obviamente, no es liberar la uretra posterior, es tratar de conseguir que se libere la obstrucción sobre la vejiga y eso permite de que el feto orine directamente a la cavidad amniótica, o sea, se hace una derivación vesicoamniótica. Estas, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos, esto es solamente para mostrar, digamos, cómo en la realidad latinoamericana, en algunos centros hemos podido desarrollar la técnica y de manera exitosa podemos colocar el catéter y evaluar cómo claramente se puede colocar el catéter y claramente podemos lograr la liberación, evidenciando cómo el shunt. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo de manera ecoguiada, bajo anestesia local, se coloca el shunt, que está aquí siendo la entrada directamente a nivel de la vejiga. Y luego ya que, bueno, que pasamos el catéter, pues se pasa, este es un catéter que es metálico, es el catéter de Harrison, que ya les voy a mostrar más adelante, y que nos permite entonces pasar por vía percutánea el catéter. Esta toma nos muestra claramente cómo aquí voy pasando el catéter y este catéter pues es ecoguiado y luego podemos evaluar cómo esta pigtail, esta cola de cerdito, que hace que se mantenga. Estos son los catéteres que nosotros evaluamos, que nosotros colocamos, qué complicaciones puede tener, que la migración de la derivación con el movimiento fetal, hasta el 30-40% de ellos se pueden mover, el feto se los puede sacar, se puede bloquear, por lo cual a veces se requiere una segunda o hasta una tercera intervención y claramente pues puede aumentar las complicaciones. Este es el catéter que utilizamos, el catéter de Harrison, en el cual esta terminación en cola de cerdo es el que ancla, por así decirlo, reduce la posibilidad de que se salga el catéter
También está el catéter de Rodek, nosotros en Latinoamérica utilizamos más el catéter de Harrison, y el doctor Quintero por allí en el 2010 también publicó su experiencia utilizando un nuevo catéter tratando de, con la misma filosofía, tratando de reducir que se salga el catéter y que podamos drenar la vejiga. En cuanto a la pregunta clave, si esto funciona o no, y en cuanto al alto nivel de evidencia, tenemos una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo en el 2003 y posteriormente el estudio Pluto, que es el estudio randomizado controlado para evaluar la intervención. En este caso, lo que se hizo en el estudio Pluto fue comparar terapia prenatal versus manejo conservador. Este estudio muy importante se tuvo que parar porque no se daba reclutamiento, por lo cual solamente se hicieron 16 pacientes en catéter, las cuales no se completó el protocolo en todas, pero en términos generales se logró 12 nacidos vivos en cada uno de los brazos. Muy importante ver de que aquí no hubo diferencia en la sobrevida, por lo cual no se mostró la sobrevida inmediata, pero sí se vio que a los 28 días de vida se mostraba una mejoría en cuanto a la intervención, o sea que sí que se mejora el shunt, mejorándolo con un RR de 3.2, que fue significativo. Y si seguimos en el seguimiento a largo plazo, que es función renal, que es, digamos, lo que más nos interesa, aparte de la sobrevida, pues sí que se ve que en la sobrevida de un año mejora, se mantiene la sobrevida, pero no hubieron diferencias en la función renal, lo cual ya nos hacía preguntar si la intervención que estábamos haciendo llegábamos muy tarde, que es la hipótesis de algunos, y que no va a mejorar la función renal. Otra de las intervenciones es no colocar el shunt, sino tratar de hacer una cistoscopia. Fíjense que se va de manera anterógrada entrando directamente en la vejiga. Tiene un plus y es que además tenemos una visión directa que nos permite hacer un diagnóstico y te permitiría ver si hay una atresia uretral, si son unas valvas, si son una estenosis, por lo cual tiene ese valor adicional. Y claramente se identifica a través del fetoscopio, pues estamos haciendo aquí una cistoscopia, se identifica la uretra y se puede producir una lesión directa a través del láser. Y con el láser, pues se hace una ablación directa de las valvas y esto permite que se libere. Tiene esa gran ventaja, ¿no? Hipotética. Ruano también lo ha publicado en el 2010, en el 2015 ya publicó su experiencia juntando casos con Brasil y Francia y mostraban las tres intervenciones, ¿no? Manejo conservador, no hacer nada, versus comparado con cistoscopia, un shunt vesicoamniótico, y fíjense que en sobrevida no hubieron diferencias en la intervención, pero sí que parecía mostrar que el shunt vesicoamniótico mejoraba la función renal cuando puntualmente hablábamos de en función renal en global no se ve diferencia, pero si hablamos de valvas uretrales posteriores sí que parecía que la cistoscopia mejoraba. Había una sugerencia de que podría mejorar. Sin embargo, series posteriores además han mostrado que aumenta el riesgo de otras complicaciones, por ejemplo, la presencia de fístulas. Esto claramente tiene una limitación técnica que podemos comentar más adelante, y es la presencia de fetoscopios directos. En Brasil en ese momento el doctor Ruano tenía un dispositivo que no se presentaba, que no tenía en los Estados Unidos por cuestiones de aprobación, y que él mismo muestra que la presencia de energía y la disposición de fetoscopios que no sean muy curvos, que no sean curvos directamente, pues limita esa visión y produce estas complicaciones. La complicación, la posibilidad de producir fístulas hasta en un 10%. Ese es, digamos, el punto negativo. Y la última revisión del grupo de ISBIL de Francia mostró también que cuando se hace seguimiento a 3 años no habían diferencias entre la colocación de un shunt versus la cistoscopia versus la derivación vesicoamniótica, adicionando el problema técnico. Y esta es la conclusión tal cual. No hay diferencias significativas entre cistoscopia y derivación vesicoamniótica en supervivencia, función renal o resultados urológicos, además de que la cistoscopia enfrenta desafíos de reproducibilidad. Así que, pues obviamente necesitamos un estudio randomizado, controlado lado a lado, para poderlo mejorar. Este es un caso que hemos tenido también. Esto es, por ejemplo, una megavejiga presentándose muy temprano en la semana 11-14. Nosotros en Latinoamérica, en Colombia puntualmente, tenemos la posibilidad de hacer un FISH, un cariotipo que nos descarta las anomalías cromosómicas, y en este caso también pudimos hacer vesicosintesis seriada. Fíjense cómo cuando al nacer se ve ahí el shunt, o sea, es la colocación del shunt. Se ve el shunt cuando nace. Esto nuevamente sigue con manejo con cirugía pediátrica y urología pediátrica, y quería mostrar este caso de Carlos José que hemos hecho con el doctor Miguel Parra, con el que trabajamos en grupo, y que, digamos, te da esas pocas satisfacciones entendiendo el mal pronóstico de la patología. ¿Hay un futuro promisorio? Sí, puede ser, en la posibilidad de, por ejemplo, hacer una infusión y tratar de
de mejorar esa hipoplasia pulmonar basado en angioinfusión. Hay dispositivos y hay trabajos muy recientes que abren esta puerta y estamos esperando estos beneficios. Yo creo que puntualmente lo que tenemos que mejorar es la selección de los casos y en ese caso, en el futuro, lo que necesita a largo plazo es precisamente la mirada del nefrólogo y los nefrólogos puntualmente nos dicen de que se requiere una corrección oportuna que reduzca la obstrucción, que reduzca las lesiones. Ellos claramente a nivel pediátrico reducen la ingesta, ajustan la ingesta dietética para reducir las nefrotoxinas y hacen seguimiento de la presión arterial y el crecimiento renal. O sea que esto requiere un manejo postnatal, esto hay que explicarlo claramente a los padres porque hay un pronóstico a largo plazo. Así como el nacimiento prematuro aumenta el riesgo de falla renal crónica, también esa lesión aguda producida por la obstrucción congénita severa tiene un impacto a largo plazo a nivel pediátrico y sobre todo a nivel adulto, aumentando el riesgo incluso en aquellos que sobrevivieron. Y recuerda que la prematuridad se ha aumentado, se ha asociado directamente a esto. Necesitamos mejores marcadores y esta puede ser una vista al futuro. Este paper que fue publicado en el 2013 ya nos mostraba el uso de proteómica en la orina fetal, identificando péptidos que nos pueden ayudar con mucha mayor precisión a mirar la función renal y esto ha sido ya validado en un estudio reciente en el cual esta firma peptídica, que son 12 péptidos, mejoró la predicción claramente de quiénes van a tener una función renal conservada, quiénes no y quiénes pueden ser candidatos a terapia fetal. Y yo creo que es lo que necesitamos mejorar para poder identificar mejor los casos y seleccionarlos. En este momento se está haciendo el primer estudio en proteómica en diagnóstico prenatal. Es un estudio que se está llevando a cabo en este momento, es el estudio antenatal, en el cual se quiere predecir la función renal en fetos con valvas uretrales posteriores. Tendríamos que concluir diciendo de que el luto es una enfermedad poco común, aún así las valvas de uretra posterior representan más del 50% de los casos de luto. La obstrucción persistente de la vía urinaria causa hipoplasia pulmonar, es una patología muy asociada a morbilidad y necesitamos un diagnóstico preciso. Los pilares del diagnóstico, por lo tanto, es tener un sexo masculino con una distensión vesical en el primero o segundo trimestre, que tengamos distensiones ureterales bilaterales asociados o no a oligohidramnios. Recuerden que nos va a ajustar el pronóstico y muy importante hacer una referencia temprana a centros de cuarto nivel de alta complejidad donde podamos hacer terapia fetal en los casos seleccionados. Hay riesgos significativos a las intervenciones. Es muy importante que los pacientes que en realidad se benefician son los pacientes que tienen oligoanhidramnios con hidronefrosis bilateral. Y la mayoría de fetos que se mantienen con el líquido amniótico normal a las 24 semanas van a tener un buen pronóstico sin intervención. Muchas gracias a todos por su atención y vamos a seguir comentando sobre los casos de patología fetal durante toda la mañana.